Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, listo. ¿Les gustó por ahora el tema de radiología? Sí, doctor. Bueno, esperemos mañana le metemos siquiera 2 horitas más. Ahí vamos metiéndole, ¿sí? Para que aprendan hartas cositas, muchachos. Ok, vamos a ver los antimuscarínicos. El control colinérgico de la vía aérea es esencial para la regulación del tono bronquial. ¿Por qué? Porque es la principal inervación vegetativa de las vías aéreas, ¿sí? A diferencia del sistema simpático. ¿Ok? No olviden que las fibras postganglionares, ¿sí?, colinérgicas se distribuyen, ¿sí?, a nivel principalmente en las grandes vías aéreas. Es central, ¿sí?, donde está glándulas mucosas, ¿sí?, donde hay musculatura de la vía aérea presente, etc. Esto diferencia, ¿sí?, el grado de inervación autónoma del parasimpático versus el sistema simpático. También aprovechamos para decir que la actividad parasimpática es más activa durante la noche, ¿sí? Esto me está diciendo que un paciente con predominio de broncoespasmo nocturno, aplicadito en este concepto, pues es mejor dar un antimuscarínico que un agonista beta 2, en el caso de un paciente con EPOC. Receptores colinérgicos, ¿sí? Dentro de los receptores colinérgicos, no olviden que hay receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Y me interesa en el tema de hoy los receptores muscarínicos a nivel pulmonar, ¿sí? Hay 5 subtipos de receptores muscarínicos, ¿sí?, de los cuales 3 se encuentran en las vías respiratorias, ¿sí?, M1, M2 y M3, ¿sí?, son los más importantes. De estos, los receptores M1 y M3 se consideran que son receptores muscarínicos estimulantes, que se acoplan a una proteína GQ y que estimulan fosfolipasa y que movilizan calcio, de manera que generan fenómenos de broncoconstricción e hipersecreción de moco. Mientras que los receptores M2 se acoplan a proteína GI, que disminuye la actividad de la N-ciclasa, que reduce el AMP cíclico y que disminuye la liberación, ¿sí?, inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces hay receptores M1, M2, M3, de los cuales M1 y M3 los consideramos que son receptores estimulantes, mientras que el receptor M2 es un receptor a nivel pulmonar inhibitorio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos de estos receptores estimulantes, M1 y M3? ¿Sí? Son receptores M1 localizados en los ganglios parasimpáticos y glándulas mucosas que facilitan la transmisión sináptica, o sea, facilitan la neurotransmisión colinérgica a través de estos ganglios parasimpáticos y aumentan la secreción de moco. Mientras que los receptores M3 están localizados fundamentalmente en el músculo liso y glándulas mucosas y generan fenómenos de broncoconstricción y aumentan la secreción. Mire pues cómo yo ya me voy enfocando. Ahora, los receptores M2, que son inhibitorios, están localizados en nervios postganglionares y tienen un fenómeno de inhibición de la liberación de acetilcolina, o sea que modulan negativamente la liberación de acetilcolina. ¿Qué pasaría si yo tengo un efecto antagónico sobre este tipo de receptor? Pues inhibo la inhibición de la liberación de acetilcolina, o sea, aumento la liberación de este neurotransmisor y facilitaría la broncoconstricción, que es lo que yo no busco, ¿sí? De manera que el receptor muscarínico es el subtipo principal relacionado con los fenómenos de broncoconstricción. Este receptor M3.
¿sí? El receptor M3. Ahora bien, ¿cómo actúan estos antimuscarínicos? Entonces, idealmente, un receptor un fármaco antimuscarínico de la vía aérea, lo ideal es que bloquee selectivamente más los receptores M3 y M2 que M1, que son los que están relacionados con los fenómenos de broncoconstricción. Así entonces surgen los antimuscarínicos que tienen efecto broncodilatador. ¿Cómo surgieron? Pues su desarrollo histórico se monta desde la época de 4000 años antes de Cristo, cuando se usaban estos derivados colinérgicos por vía inhalada con diferentes objetivos culturales más que todo, ¿sí? Ok, ya en el año 1940 se introduce, ¿sí?, la atropina y los derivados atropínicos en forma de hojas, raíces, etcétera, como elementos para el tratamiento de diferentes enfermedades como el asma. En el 74 surge el primer antimuscarínico amonio cuaternario, ¿sí?, que es el bromuro de ipratropio, que es un agonista antimuscarínico de acción corta, ¿sí? Ya en el 2007 aparece el primer antimuscarínico de acción larga, que fue el tiopropio, y luego aparecen otros medicamentos, ¿sí?, que son los llamados, ¿sí?, licopirronio, clidinio, meclidinio, que tienen acción ultra larga, ¿sí?, etc. Este es más o menos la evolución del desarrollo de estos fármacos antimuscarínicos. Primero que aparece el ipratropio como un SAMA, luego aparecen los LAMAs y los ultralamas, ¿sí?, LAMAs. Entonces, la clasificación de estos fármacos, ¿sí?, se clasifican como antimuscarínicos no selectivos de acción corta, es el bromuro de ipratropio, SAMA, de 6 horitas, y los otros que son selectivos y tienen acción prolongada, como los que tienen 12 horas de acción, los LAMA y los ultralama. Entonces aquí tenemos los distintos antimuscarínicos, ¿sí?, los TAMA como el ipratropio, los LAMAs que tienen duración de 2 horas, como el aclidinio, el daratropio, y este ultralama de 24 horas como el tiopropio, el copirronio, ¿sí? Aquí están los LAMA y ultralama de 12 horas y 24 horas que acabo de definir. Eso quiere decir que si yo le doy tiopropio, que es de los antimuscarínicos más usados, los necesitamos cada 24 horas. Desde el punto de vista farmacodinámico, ellos son broncodilatadores. ¿Y por qué son broncodilatadores? Porque su nombre dice, es antimuscarínicos sobre los receptores M3, van a disminuir esa actividad de la fosfolipasa C, ¿sí? Y otras vías, las cuales pues, van a disminuir la entrada de calcio, y el efecto es disminuir la contracción del músculo liso, o en la mucosa, en las glándulas mucosas, pues va a tener un efecto central importante, porque en estas zonas proximales centrales se encuentran las células productoras de moco. Por tanto, un antimuscarínico selectivo, como es el que bloquea receptores M1 y M3, pues va a bloquear la secreción de moco. ¿Qué características farmacodinámicas tienen estos medicamentos? Pues es muy importante definirlas, y podemos decir que estos medicamentos tienen estas características. Acuérdense que están los SAMAs. ¿Por qué es un SAMA? Porque tiene una antimuscarínico de acción corta, o sea, tiene una duración de acción más o menos de 6 horas, ¿sí?, como es el bromuro de ipratropio. Inicia su acción más tardío que los SABAs, donde los SABAs actúan de 3 a 5 minutos, demoran de 15 a 30. Aquí están los LAMA de 12 horas, como el aclidinio, y los ultralama de 24 horas, como el tiopropio, el copirronio y el meclidinio. ¿Ok? Dentro de la interacción fármaco-receptor
veamos algunas características importantes. Una de ellas es el grado de afinidad que tengan estos medicamentos por el tipo de receptor, ¿sí? Entonces, si yo bloqueo receptores M1 y M3, yo voy a reducir o revertir la broncoconstricción. En cambio, si yo bloqueo receptores M2, voy a disminuir el efecto broncodilatador y fuera de eso voy a inhibir receptores M2 a nivel cardíaco, lo que puede inducir taquicardia, ¿sí? Que es un efecto potencialmente grave en estos pacientes. ¿Qué es lo ideal? Es que el antimuscarínico tenga una alta afinidad por los receptores M1 y M3 y muy baja por los receptores M2. Esto es lo ideal de un fármaco antimuscarínico, que no bloquee receptores M2 y que tenga mucha selectividad por los receptores M1 y M2. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan afín es un fármaco respecto a otro? Pues vemos que el tiopropium tiene mayor grado de selectividad y afinidad por los receptores M3 que por los receptores M2. O sea que la afinidad por estos receptores M1, M3 es mayor del tiopropium respecto al ipratropium, ¿sí? Y esto está definido por unos índices como es el índice COF, donde nos define que el grado de selectividad de afinidad por el receptor M3 es mayor para el tiopropium, le sigue el aclidinio, glicopirrolio, meclidinio, o sea, todos estos lavalamas, lamas, son mayores que el ipratropium. El ipratropium es menos afín. ¿Y esto qué me está diciendo? Un efecto colateral del ipratropium. El hipratropio puede producir en algunos pacientes fenómenos de broncoespasmo paradójico y fuera de eso tiene más riesgo de producir taquicardia que estos que están acá. La potencia. Bueno, podemos decir que mientras más potente, mayor es el grado de afinidad. De hecho, el tiopropium tiene mayor grado de potencia y afinidad que el ipratropium. De hecho, el tiopropium es 10 veces más potente que el ipratropium. Esto me permite dar menos dosis para tener el mismo efecto terapéutico. El grado de selectividad también depende del tipo de fármaco. Lo mismo que ocurrió ahora, el tiopropium es más selectivo que el ipratropium en cuanto a ¿sí? A bloquear los receptores M3 y M2. ¿Sí? O sea, si miro aquí, el tiopropium tiene mayor grado de ¿sí? selectividad que el ipratropium. Y si tiene mayor grado de selectividad, se va a disociar más lentamente que el ipratropium. Por eso el tiopropium tiene una duración de 24 horas, mientras que este tiene una duración de 4 a 6 horas. Esto es lo que llamamos el grado de selectividad mayor tiopropium que el ipratropium. Lo mismo ocurre aquí cuando miramos el grado de selectividad con los otros. Muy similar, perdón. Acá. Escúcheme que me ¿sí? Es mayor el grado de selectividad de los lamas ultralamas que los SAMas. Entonces, si miramos uno por uno, podemos ver esta característica del ipratropium, que es un bloqueante no selectivo de los receptores muscarínicos, ¿sí? Aunque tiene mayor grado de disociación, ¿sí? Tarda más en disociarse de los receptores M3 que los receptores M2 y M1. El grado de disociación o la velocidad de disociación es más rápida que los otros, ¿sí? Por eso se disocia más rápido el M3, ¿sí? Le sigue los M1 y por último los M2. Distinto al tiopropium. El tiopropium observa que la vida media de disociación es mayor para el receptor M3, le sigue para el receptor M2 y M1.
De ahí entonces que la vida media de disociación del tioprobio es muy lenta, 35 horas. De ahí que actúe y se disocie muy lentamente y se administre cada 24 horas. Similar ocurre con el glicapirronio. Tiene mayor grado de selectividad para el receptor M3, mire que para el receptor M1 el grado de selectividad es apenas de minutos, mientras que este es de 6 horas, 2 horas, 20 minutos. ¿Sí? Y si comparo glicopirronio versus tiopropio, la selectividad cinética del glicopirronio es mayor, ¿sí? Respecto al tiopropio, ¿sí? Porque tiene un grado de selectividad 10 veces, miren aquí, comparando con 4.3 el tiopropio, o sea, la selectividad cinética por este receptor M3 más que M2 es mayor. Una diferencia una que la otra, ¿sí? Bueno, para no nombrar los otros. La farmacocinética, lo mismo. Recuerden que se administra por vía inhalada exclusivamente, se deposita en los pulmones, parte de él se puede absorber, parte de este que se deposita en el organismo se traga, se absorbe y puede generar de una u otra manera efectos secundarios, ¿sí? Dependiendo del grado de biodisponibilidad que genere este paciente. Pero entonces, miremos la comparación, ¿sí? Si miramos aquí, la disponibilidad del hipratropio es menos del 5%, quiere decir que la probabilidad de producir efectos sistémicos con el hipratropio es muy bajita, ¿sí? Lo mismo ocurre con el aclidinio, ¿sí? El tiopropio tiene un porcentaje de disponibilidad un poquito más alto, lo mismo que el glicopirronio. Y otra cosa es la vida. Recuerden que la vida media promedio del tiopropio está cercana a los 5 o 6 días, no quiere decir que se administra cada 5 días, sino que es una vida media muy prolongada, ¿sí? Promedio, distinto a este que tiene una vida media corta, de 2 horas. Se pueden utilizar broncodilatación dual, ayer lo dijimos, le puedo dar sabasamas con lavalamas, con el objetivo de tener mecanismos de acción distintos que actúan en sitios distintos. Recuerden que esta asociación potencia el efecto broncodilatador, ¿sí? Recuerden que los SAMAS, como el bromuro y tratropio, actúan en un nivel más central, mientras que los SABAS tienen una acción a nivel más periférica y esto se complementa, es decir, estos medicamentos se complementan con este porque este actúa a nivel más distal y este actúa a nivel más proximal. Este actúa más rápido que los SAMAS, ¿sí? ¿Ok? Ahora, en asma o en EPOC mejoran estos índices que ya decía ayer y sobre todo en pacientes con EPOC. La mayor variable, ¿sí?, importante es que el lava con lamas, ¿sí?, en EPOC reduce mucho los parámetros más importantes como es el número de exacerbación. ¿Qué efectos adversos pueden producir estos medicamentos que sean exclusivamente por vía inhalada? ¿Sí? Los efectos más importantes es a nivel local, la serostomía, resequedad bucal, es el efecto adverso más frecuente, 5 hasta un 15%. La tos apenas ocurre un 5% y otros efectos, ¿sí?, dependiendo de la técnica que se está usando. Por ejemplo, si lo estoy usando con una máscara, con una inhalocámara, tenga en cuenta que cuando da o se le administra, cuidado porque puede producir, si se dispara a nivel o cerca al ojo, puede producir efectos oculares como la miedíasis, la cicloplejía, incremento de la presión intraocular, etc. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que esos dos primeros son efectos más frecuentes. A nivel sistémico, muy poco frecuentes, son muy predecibles. ¿Por qué? Porque es que la disponibilidad de ellos es muy bajita, pero pueden teóricamente producir taquicardia. El que tiene más riesgo sería taquicardia, el bromuro y platropio, pero es un efecto muy raro, ¿sí?, u otros efectos antimuscarínicos. Cuando estamos hablando de paciente asmática,
tengan en cuenta que el más seguro de ellos es el ipratropio. En cambio, los lamas tienen producir riesgo, por eso tienen categoría C, no se recomienda. También tengan en cuenta que el tiopropio se administra en niños mayores de 6 añitos, los menores de 6 años. Este tiopropio en paciente asmático no se recomienda. Lo mismo que en menores de 18 años de edad. Licopirona, aclidino, metilino también están contraindicados. No se dan en adolescentes, en adultos. Otras precauciones a tener en cuenta, pues ya dependiendo del grado de disponibilidad, de hiperplasia prostática, el estreñimiento, porque podrían agravar un problema de esto por el efecto muscarínico, las arritmias, ¿sí? Etc. ¿Sí? En pacientes con insuficiencia renal, tengan en cuenta que el tiopropio, ¿sí?, tienen un riesgo elevadito en estos pacientes. Cuidado, mucho ojo, porque se eliminan mucho por vía renal, entonces tengan en cuenta eso. ¿Cómo viene la presentación farmacéutica de estos medicamentos? ¿Sí? El primero, forma de presentar es tópico en spray nasal. ¿Sí? El spray nasal es el que habíamos nombrado para, ¿sí?, que brinda una administración importante en pacientes con rinitis alérgica, ¿sí?, etcétera. Ya vamos a hablar algo de ello. Y en forma inhalada, que es lo más común de usar en soluciones para nebulizar, ¿sí?, como es el bromuro dipratropio, o en inhaladores de dosis media presurizadas o inhaladores de polvo seco. Aquí están las soluciones para nebulizar. Viene solito el bromuro dipratropio, ¿cierto?, que trae 20 goticas, 250 miligramos, ¿sí?, en solución para nebulizar, o mezcladito con SABA, salbutamol, ¿sí? Bueno, y la otra forma son los dispositivos inhalados, ¿sí?, inhaladores de dosis media presurizada, que vienen solitos, como SAMA o LAMA, pero por dipratropio, ¿sí?, o SAMA-SABAS, que ya habíamos comentado, que pueden también estar asociados como de media presurizada, o los LAMA-LABA, el tiopropio loraterol, que sería esta forma, el Respimat, que ya habíamos comentado, o inhalador de dosis media presurizada, en fin. Los inhaladores de polvo seco, miren, básicamente son lamas, ¿sí? Perdón, aclidino. Recuerden que el lama solito, lama solo, viene en forma de Respimat, lama sorrectivo propio. En cambio, estos pueden venir de diferentes presentaciones, el Haller, ¿sí?, o el Ipta, por ejemplo, ¿sí?, o lavalamas, que es combinación de estos. De manera que el bromuro dipratropio puede venir solito o combinado, ¿sí?, ya sea inhalador de dosis media presurizada, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? El tiopropio viene solito en forma de Respimat o viene combinado con lava-lama, o sea, que tiene tiopropio más cloroaterol, ¿sí?, en forma de Respimat, ¿sí? Son los que más usamos, ¿sí? ¿Para qué se usa? Para estas situaciones: rinitis alérgica, rinitinoalérgica, rhinosinusitis, asma, exacerbación asmática, EPOC estable, exacerbación de EPOC. En cuanto a rinitis, ¿sí?, ¿cuál uso? Pues es una rinitis hipersecretora, debo usar un antimuscarínico de acción corta, como es el bromuro dipratropio, que se da tópicamente en spray nasal. Recuerda que la rinitis hipersecretora, yo no fui el que hablé de eso en psicología, pero recuerdo que hay alérgica y no alérgica, y esta puede ser estacional o perenne, y entre la rinitis no alérgica está la rinitis vasomotora, ¿sí? Entonces, el bromuro dipratropio se administra en adultos y niños mayores de 5 años con este tipo de patología, en spray nasal, ¿sí?, que la indicación. ¿Y especialmente para qué? Para esa rinitis alérgica
persistente, moderada, grave, o rinitis no alérgica, como la rinitis vasomotora. También lo recomiendan aún en rhinosinusitis asociada a resfriado común, ¿cierto? De manera que los anticolinérgicos en spray nasal tienen mayor grado de recomendación, sobre todo cuando esta se vuelve persistente. ¿Qué mejora? Especialmente el cuadro de rinorrea, no produciendo mejoría en los otros síntomas, sobre todo cuando se persisten los síntomas de rinorrea. Por eso las guías hablan de esta rinorrea y cuando esa rinitis es persistente, moderada, grave y está dando una rinorrea, ¿sí?, persistente, añadimos hipratropia. Por tanto, esta rinorrea es persistente, lo usamos igual que los descongestionantes oral por ciclos cortos, como tratamiento de rescate. Los anticolinérgicos no sean como medicamentos controladores en el manejo de la rinitis alérgica. En rinosinusitis tiene un papel muy limitado, ¿sí? Especialmente en rinosinusitis aguda, se puede dar, sí señor, según las guías EPOS, dice usted le puede dar bromuro y hipratropio, sobre todo cuando esa rinosinusitis es aguda, es por un catarro, en adultos, no en niños. ¿Tienen indicación los anticolinérgicos en asma? Ellos se han introducido en la década del 95 en adelante, estudios como tal, ¿sí? Estos medicamentos pueden ser o como medicamento controlador, que usamos los LAMAs tipo tiopropio y los SAMAs que se usan como bromuro y pratropio como medicamento de rescate, especialmente en exacerbaciones asmáticas. No lo vamos a usar como tratamiento de rescate en asma estable de rescate. No lo usamos, especialmente en crisis asmática, ¿sí? Ahora, ellos tienen efectos muy potenciales en este tipo de pacientes, protegen la remodelación de la vía aérea, etc. ¿Sí? Y entonces, en asmas mayores de 6 añitos, ¿sí?, no menores de 5 años. ¿Cuál lama? ¿Cuándo? Voy a administrar cómo y a quién, ¿sí? Entonces, ¿cuál lama? Exclusivamente tiopropio. No hay otra que esté autorizada. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene una rinitis persistente, moderada, severa. O sea, los escalones 4 y 5, ¿sí? ¿Y cómo? Pues, hombre, dependiendo si es el paso 4, que es el asma moderada, ¿sí? Moderada, ¿sí? Le voy a dar tiopropio con dosis media alta de corticoide LABA asociado como una opción terapéutica, ¿sí? O en el paso 5, asociado al tiopropio con dosis alta de corticoide LABA en asma persistente y severa como terapia adjunta, ¿sí? ¿A quién? Ya decía, niños mayores de 6 años, ¿sí?, en adelante. Evidencia, varias. Partiendo del 2012 en adelante, hay varias evidencias que muestran que el tiopropio en pacientes asmáticos reduce sustancialmente el grado de exacerbación en pacientes asmáticos. ¿Sí? Recuerde que es estadísticamente significativo cuando esta reducción se acerca al 22% o más. Entonces, ya lo habíamos dicho, ¿sí?, que las guías nos lo recomiendan en el paso 4 y en el paso 5, ¿sí? Y si miramos las guías recientes, aquí está, la guía del 2019. ¿Dónde está? En el paso 4, como opción terapéutica asociada, ¿sí?, añadir a corticoides dosis media, o como una elección de tratamiento asociándolo al tiopropio a dosis altas de corticoide LABA. Ahí es donde se da lo mismo en niños, en paso 4 y 5, mayores de 6 años. ¿Se usan los antimuscarínicos en exacerbación asmática? Sí, ya lo habíamos comentado. ¿En asma leve, en crisis asmática leve moderada? No.
especialmente cuando llega el niño con asma grave, donde si no responde a en asma leve a moderada, no responde a estas tres medidas, al cabo de una hora, o que llega inicialmente con una crisis asmática severa, entonces asocio SABA con SAMA, ¿sí? Además de las otras medidas. ¿Y por qué? Porque pueden reducir el grado de hospitalización, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y queda por último hablar de los antimuscarínicos en los pacientes con EPOC, ¿sí? Siguiendo las guías GOLD más recientes, ¿sí? Se insiste que los antimuscarínicos hacen parte de la piedra angular del paciente con EPOC estable, ya sea SABA, LAMA o combinado con un LAMA, o triple terapia, LABA, corticoide, LAMA, ¿sí? Desde la década del 80 y pico ya se están introduciendo los LAMAs, ¿sí? Propio, en pacientes con EPOC, ¿sí? O con terapia combinada, ¿sí? Ok. Entonces, estos medicamentos son broncodilatadores. ¿Y qué buscamos con un broncodilatador? ¿Sí? Que sea muy eficaz, mejorar los síntomas, que tengan un buen perfil broncodilatador, que sean seguros, que el dispositivo que se usa sea fácil de usar, que tenga un rápido inicio de acción, etc. ¿Sí? Y aquí tengo las diferentes opciones que ustedes ya conocen, que les he hablado tanto, unos SAMA solito como el ilpratropio, o LAMA solos en monoterapia, tiopropio, glicopirrón, el más usado, insisto, nuevo, tiopropio es el más se usa, que viene en Respimat, y que cada pulverización trae 2,5 para administrar 2 pulverizaciones cada 24 horas. ¿Sí? O sea, 5 microgramos 24 horas. Mientras que el ipratropio, ¿sí? Que provee por cada pulverización 20 microgramos, por eso es que es menos potente que este, requiere más dosis, y se da en promedio de 1 a 2 pulverizaciones cada 6 horas promedio, cada 6, 8 horas, ¿sí? En esos pacientes. O puedo dar asociado un SABA con un SAMA, el ipratropio salbutamol, lo mismo, esa dosis. O LABA-LAMA, que sería, por ejemplo, una asociación muy buena, de mayor experiencia, tiopropio o lodaterol, que también viene como Respimat. O usted puede tener opciones, cidacaterapia pirronio, que viene como Brishaler, ¿sí? Brishaler, recuerden que es un IPS, monodosis, tiene para estar en capsulitas, o este que es un metilino delanterol, que es el Elipta, ¿sí? Etc. Bueno, en poco, los amas, bromuro y pratropio. ¿Se puede usar? Sí. En un EPOC estable, grado A, se podría utilizar y así lo recomiendan las guías GOL, o usado a demanda, ¿sí? Para tratamiento de base para prevenir los pacientes, síntomas de pacientes asmáticos, ¿sí? Inicia su acción muy rápida, ¿no? Por eso es que se utiliza como medicamento de rescate en caso de que el paciente esté muy sintomático en un momento dado. SABA versus SAMAS. Bueno, ya sabemos que si el grado de recomendación me dice que inicie con un SABA o un SAMA, sabemos que el bromuro y pratropio, los SAMAS, ¿sí? Tienen mayor beneficio respecto a los SABAS en cuanto a función pulmonar se refiere, ¿sí? Y ahí entonces que las guías dicen que es preferible usar un SAMA, no quiere decir que sea la única opción. Lo cierto es que los SAMAs, cuando se comparan con los SABAs, no reducen exacerbaciones en esos pacientes. Lo que se busca básicamente, lo que se ha demostrado es que mejoran los síntomas en los pacientes. Sobre todo por eso es que se recomienda en paciente que esté poco sintomático o con bajo riesgo. SAMA solito, ¿sí? SABA-SAMA, ¿sí? Doble terapia bronquiolatoria es una opción. Se la puede dar en el grado A, SABA o SAMA, SABA más SAMA. O sea, combinar el salbutamol con ipratropio,
o hipratropio con fenoterol, ¿sí? La podría dar usted, ¿sí?, en esos pacientes, la basal. ¿Y por qué? Porque muestra esto, porque la combinación de estos dos es superior, ¿sí?, a uno cuando lo compara individual. Y expliquemos por qué, porque actúan en sitios distintos, ¿sí?, y se complementan su acción. Es decir, la combinación SABA y SAMA es superior a las de uno u otro tipo de medicación utilizados solos, sobre todo mejorando función pulmonar y los síntomas, ¿sí? Acuérdense el sitio de acción de ellos, que es muy interesante. Sean los LAMAs, solitos, ¿sí? Bien, acuérdense que en el paciente con EPOC, los LAMAs son de elección, en el paciente con grado C, e incluso con grado D, de primera elección. Entonces, como monoterapia, este LAMA de acción prolongada en aquellos pacientes que están más sintomáticos y que presentan síntomas, como en el caso del grupo de riesgo más sintomático y con riesgo de exacerbación elevado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida, porque reducen las exacerbaciones, las hospitalizaciones, ¿sí? De hecho, los LAMAs se pueden dar en cualquier grado de POC, desde grado A hasta el grado D. Mire aquí la recomendación, ¿sí? Aquí es lama o lava, aquí es lama o lava, aquí es lama solito o aquí lama como primera elección, ¿sí? ¿Cuál lama? Bueno, cualquiera de los que ustedes quieran. El que más se utiliza, más experiencia, vuelvo, insisto, es el tío propio, ¿sí? Es el rey. Pero eso ya depende de ustedes, de su gusto y del costo. Entonces, ¿cuál elegir? El tío propio, el que más experiencia tiene, mejora todo lo que ya había dicho, ¿sí? Y cuando miramos las variables de eficacia, comparando función pulmonar, disnea, calidad de vida y sobre todo exacerbaciones, que es lo que yo decía, que es relevante cuando esa exacerbación es mayor del 12%. Lo cierto es que los estudios han demostrado que todos reducen exacerbaciones, todos mejoran función pulmonar, mejoran calidad de vida, todos. No hay una diferencia entre uno y otro. Yo podría demostrar, por ejemplo, que el tío propio, que es el que tiene más experiencia, ¿sí?, el número de pacientes en estudios, ha señalado reducir de una u otra manera el grado de exacerbación, que estadísticamente no es significativo, sobre todo cuando lo comparamos con placebo, ¿sí?, con placebo. Si miramos el tío propio entonces con placebo, ¿sí?, reducen las exacerbaciones. En promedio, lo vemos aquí entre un 14 y un 31%, ¿sí?, cuando lo comparamos. De manera que el tío propio, ¿sí?, es un medicamento muy bueno, eficaz, ¿sí?, y cuando lo comparamos con los nuevos LAMAs, pues definitivamente no hay manera de uno definir si ese tío propio será menos efectivo que los nuevos LAMAs. De hecho, por acá en el 2015 aparece un estudio que compara los LAMAs en pacientes con EPOC, es decir, comparó el tío propio versus los más nuevos, ¿sí? ¿Y qué encontró? Pues sí, simplemente podemos decir en ese estudio, metaanálisis, que los nuevos LAMAs tienen una eficacia similar en reducción de exacerbaciones. O sea, cuando el tío propio, que fue el de referencia, ¿sí?, se comparó con los otros, no hubo diferencia en cuanto a reducción de exacerbaciones. En otras palabras, ¿sí?, los nuevos LAMAs pueden plantearse como una alternativa frente al tío propio, ¿cierto? Pero no ofrecen mayores beneficios o que es superior en cuanto a mejorar los síntomas, a reducir las exacerbaciones. Entonces, queda por plantearse si es que el tío propio ha caído o no, el rey ha muerto. Entonces uno dice, pues de lo contrario, es más de lo mismo ofrecerlo cualquiera de ellos. Lamas versus lavas, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, ¿sí? ¿Cuál es mejor, lama o un lava? ¿Sí?
¿Los LAMAs proporcionan mayores beneficios que los LAMAs en pacientes con EPOC? Sí, podríamos decir en términos generales que el tiopropio es más efectivo que los LAMAs para reducir las exacerbaciones. Y esto es lo que dice la guía. Los LAMAs, como el tiopropio, tiene efecto en reducción de exacerbaciones superior a los LAMAs. Eso es un grado de evidencia A, que a las guías GOLD. ¿Sí? Por eso, entonces, lo puedes coger LAMA o LAMA, pero en términos de evidencia son mejores los LAMAs. ¿Sí? ¿Y cómo lo demostró? Cuando se comparó lo que yo mostraba ayer en clase, cuando se comparó tiopropio, ¿sí?, con otros medicamentos tipo indacaterol, salmeterol, que son LAMAs, y se demostró una reducción del riesgo de exacerbación del 17%, ¿sí?, superior. ¿Sí? Como el estudio de Invigorate y el estudio de POET, que ya lo habíamos convertido. Ahora, yo puedo dar LAMA más LAMA, ¿sí? Los LAMA más LAMA, o sea, los MAMAs, ¿sí? Lo podría dar en una sola dispositivo, ¿sí? Aquí vemos tiopropio loaterol, que es este, ¿sí? Cualquiera de ellos, como una broncodilatación, ¿sí? Cualquiera sea su presentación, esta es de las más utilizadas, tiopropio, este es uno. El otro que se usa mucho es este, el tilo, ¿sí? Este, bastante. Tiene estudios muy interesantes que es indacatropirronio, ¿sí? Y el otro que sería este, forma de elipta, el anoro, etc. ¿Sí? Pues necesitamos una broncodilatación dual con estos de acción prolongada. Sí, es muy bueno, sobre todo para reducir exacerbaciones en ese paciente que tiene alto riesgo de exacerbaciones. ¿Sí? Entonces, ¿y en qué paciente? En este, de alto riesgo, de la que lava más lama. ¿Sí? Si el paciente recibe un lama y a pesar de ello continúa muy disneico, continúa con exacerbaciones, se asocia un lama con un lama en el grupo D. Miren que aquí no lo están recomendados solamente en el grupo D. ¿Sí? Y si yo comparo lava con lama, ¿sí?, en términos de eficacia, puedo decir que es mejor que el lama solito, ¿sí? Por eso la combinación con lava y lama incrementa función pulmonar y reduce, ¿sí?, los síntomas en pacientes con monoterapia. Y lo dice aquí también, lava y lama reduce exacerbaciones cuando lo comparo con monoterapia, en el caso del lama, o lo comparo con un corticoide lama. ¿Sí? Entonces, ahora, son dos broncodilatadores mejores que uno en prevención de exacerbación o el difueca. Este fue estudio SPAR, que ya habíamos comentado, donde compara la balama, o sea, indacaterol glicopirronio, y lo compara con glicopirronio tiopropio solo. ¿Y qué demostró? Pues una reducción de la tasa de exacerbaciones, ¿sí?, mucho más eficaz. El estudio SPARC, de lo que ya habíamos comentado, mostró mayor grado de eficacia. ¿Sí? De hecho, por acá lo comparan, como también había mostrado, en este metaanálisis en que compara los antimuscarínicos y sus combinaciones con LAMA. ¿Sí? Entonces, la combinación LAMA-LAMA mostró mejores resultados que el tiopropio o que el glicopirronio, ¿sí?, o el tiopropio solito, ¿sí?, son mejores resultados. Vamos a meter aquí con detalles, pero entonces que quede claro que los lava-lamas tienen evidencia suficiente para demostrar que es mejor lava-lama que lama solito. ¿Sí? Lama versus lava corticoide. ¿Sí? En términos de eficacia, la monoterapia con lama y la terapia combinada son similares, aunque la seguridad se ofrece más para los lamas, porque el riesgo de neumonía es mayor cuando comparo lama solito que lava corticoide. También comentado. ¿Sí? Esto fue demostrado en el estudio Spirit, ¿sí?, que no diferencian exacerbaciones, muy bueno los resultados, ¿sí?, buenos resultados,
pero, o sea que no hubo diferencias en términos de eficacia entre un LAMA corticoide. Entonces la pregunta es, ¿cuándo le doy un LAMA o cuándo le doy un LAMA corticoide? Recuerden que el LAMA corticoide está muy restringido para un pequeño grupo de pacientes del grupo C, ¿sí? Específicamente para ese paciente que tiene disnea muy persistente, exacerbación frecuente y tiene asociación de fenotipo EPOC-asma y tiene eosinófilos por encima de 300. ¿Sí? Entonces, si yo comparo ahora LAMA versus LAMA corticoide, encuentro que la asociación LAMA es más eficaz que LAMA corticoide. Y esto fue con sustentación de dos estudios que también les comenté, como fue el estudio LATER, ¿sí? Que mostró reducción significativa de exacerbaciones con la asociación LAMA, como es el caso de este ultibro que se comparó con salmeterol fluticasona, ¿sí? En forma de discos, ¿sí? Y la incidencia de neumonía fue menor en el grupo LAMA, ultibro, versus salmeterol fluticasona, seretino, ¿sí? Lo mismo demostró el estudio Clay, demostró que la asociación de LAMA era más eficaz en reducir las exacerbaciones respecto al salmeterol fluticasona. Y lo mismo, el riesgo de neumonía fue mayor con el grupo LAMA corticoide, o sea, más seguros, ¿sí? Ok, y también aparece el estudio Cochrane del año 2017 que también compara la asociación, ¿sí? De LAMA versus corticoide, ¿sí? Que demostraron los resultados, que menor riesgo de exacerbaciones con LAMA en comparación con los corticoides. Y además, esta LAMA tenía menos riesgo de desarrollar neumonías, míralo aquí, ¿sí? La asociación LAMA, ¿sí? Versus corticoide reducía el riesgo hasta en un 43%. ¿Sí? Entonces, la asociación LAMA reduce exacerbaciones cuando lo comparamos con corticoide LABA. ¿Sí? Ese metanálisis se aplica en las guías 2017, donde ya reafirma el uso de corticoide, perdón, LAMA versus corticoides, ¿sí? Que es mejor. Ahora, pues, es que el corticoide es muy malo, no, nunca he dicho eso. Está indicado para ciertos casos. Entonces, ¿en qué paso le doy LAMA? En ese paciente grupo D, para esos pacientes que están muy sintomáticos, ¿sí? Que no responden al tratamiento con LAMA, ¿sí? Se podría asociar esta triple terapia. Recuerden que si el paciente tiene grupo D, se recomienda LAMA o corticoide. La triple terapia la daríamos cuando ya definitivamente el paciente tiene síntomas predominantes de disnea persistente o exacerbaciones. Y esto lo demostró que la triple terapia reduce, ¿sí?, la tasa de exacerbaciones mucho más eficazmente, ¿sí?, las exacerbaciones cuando lo comparo con un LAMA, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si miramos estas comparaciones, vemos que la triple terapia es un método muy eficaz que reduce el grado de exacerbación. La pregunta es, ¿para quién? ¿Sí? En ese paciente que está, que ya voy a adelantar, que en ese paciente que tiene un grado de exacerbación más severo. Por eso es que las guías hablan, esto es el tratamiento inicial, donde hablamos de LAMAS, ¿sí? LAMAS, aquí está lo que ya tanto he dicho, ¿sí? Estamos hablando de todo lo mismo que ya dijimos, ¿sí? Entonces, esto es el tratamiento que recomiendan las guías en enfoque estable, ¿sí? Mire que aquí no está contemplado LAMA, o sea, triple terapia, corticoide. Es aquel paciente que presenta ya, ¿sí? En el seguimiento del paciente que sea con disnea o con exacerbación. Resumiendo, en el grupo A, ¿sí?,
podemos dar un broncodilatador ya sea sama o saba, o lama o lava. En el grupo B, lama o lava, ¿cuál de los dos? Ahí le dejo el criterio a ustedes. ¿Sí? ¿Cuál lama? ¿Sí? Lo dejo a criterio de ustedes. Paciente C, grupo C, la terapia inicial debe ser con un lama, así lo recomienda la guía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los lamas tienen un efecto de reducción superior a los lava. ¿Sí? ¿Ok? Y si es del grupo D, pues el inicio con un lama. ¿Sí? Y si los síntomas se vuelven más persistentes, lava-lama. Y en algunos pacientes podrías tener esta opción final que ya le dije, los lavacorticoides. Si me dicen que le dé un lama, ¿cuál elegir? Ya vimos el metaanálisis, ya la escogencia la hace usted, no hay diferencias en cuanto a reducción de exacerbaciones. O le puedo dar lama, una broncodilatación, que es en cuanto a eficacia, ¿sí? Términos de eficacia son mejores que el lama solito en cuanto a reducción de exacerbaciones y sintomatología. ¿Sí? Ok. Ahora, después de hacer el esquema inicial, poco estable, las guías nos hablan sobre el seguimiento de este paciente en época estable, ¿sí? Del seguimiento. Por eso, si responde al tratamiento inicial, es en el estamos hablando, por ejemplo, del grupo D, lo mantenemos ahí. Si no, entonces consideramos el síntoma predominante. Está muy disneico, tiene más exacerbaciones, ¿sí? Entonces, si está muy disneico, por ejemplo, ¿sí? Y el paciente está recibiendo lava o lama y está con síntomas persistentes, y puede asociar lava-lama. ¿Sí? ¿Ok? Es un ejemplo. Aquí lo dice. Si recibe lava y desarrolla exacerbaciones, ¿sí? Perdón, si recibe lava o lama y presenta múltiples o muchas exacerbaciones, se puede asociar lava o lama. ¿Sí? Miren acá. Esa es la indicación. La asociación. Y esto es lo que decíamos de la idea. ¿Sí? Si está muy Disney, si el lava o lama, se puede asociar lava más lama. ¿Sí? O si está muy Disney y la disnea es muy persistente y recibe lava corticoide, le puede agregar un lama. ¿Sí? Lava lama. Ahora, si tiene exacerbaciones y recibe lava o lama, usted puede asociar lava más lama. O dependiendo de esto, lava corticoides. ¿Esto quién lo define? El porcentaje de eosinófilos para recibir corticoides, ¿sí? Etcétera. Ok. Exacerbación de POC es la última indicación de los antimuscarínicos, y esto específicamente para los AMAs. ¿Sí? Entonces, yo puedo iniciar pensando que los LAMAs reducen exacerbaciones, sí, y ahorita lo decíamos, en todos los estudios que hablé, ¿sí? Los broncodilatadores tipo LAMA, como el tío propio, reducen de una manera muy eficaz, más del 21%, 22%, las exacerbaciones en pacientes con EPOC, ya sea lama solito o asociando el lava-lama, ¿sí? Y que incluso yo puedo reducir exacerbaciones en el paciente con muy alto riesgo, sobre todo para aquellos que tienen que recibir lava-lama corticoide, muy selectivo. Entonces, los lamas en sí reducen exacerbaciones e incluso son más eficaces que los lava solitos, como ya lo había dicho. Lava-lama también, muy eficaces en reducir exacerbaciones. O lava-lama corticoide, todos ellos reducen exacerbación dependiendo de la situación. Entonces, ¿qué mensajes tengo que dejar? Es esto, que en términos de eficacia, la doble terapia broncodilatadora lava-lama tiene mayores beneficios que la monoterapia en pacientes con EPOC moderado muy grave, o sea, grupos D. ¿Sí? Si ese paciente tiene exacerbaciones persistentes, se puede agregar a ese lama un lava. ¿Sí? Incluso la asociación lama-lava proporciona mejores beneficios que lama solito, que me gustaba el Spark,
Y la asociación de lava-lama es superior a la combinación de lava-corticoide en términos de reducción de exacerbación. Resumen de todo eso. Bien, entonces, si es un tratamiento de la POC, recuerde que los broncodilatadores de acción corta, como es el bromuro y el pratropio, ¿sí? O asociado a un SABA, se podría administrar en esos pacientes que se les administra terapia inhalada, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, un manejo ambulatorio. Entonces yo utilizo esto, broncodilatador, lo mando para la casita y le puedo asociar SABAS por vía aerosol presurizado con inhalocámara, ¿sí? O si el paciente es hospitalizado, pues también lo mismo. Es mejor, en vez de darle la nebulización, también lo doy combinaciones de estos broncodilatadores por vía inhalada, SABAS, asociado a una inhalocámara. Recuerden que los nebulizadores no son más eficaces que los inhaladores de dosis media más inhalocámara, además de que aumentan el riesgo de contaminación del aire en cuanto por el efecto de nebulización por el virus de COVID. Muchas gracias. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces mañana tenemos un poquito de tiempo, la vamos a quedar todos ahorita más a radiología. Ahí vamos a ver hasta dónde podemos hablar de radiología, ¿sí? Y mañana vemos algo de otros medicamentos que se usan en EPOC, como es el Roflumilaz, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buena Muy tarde. amables. Gracias, doctor. Un feliz día.